Directiva 005-2020-OCE/CD. Damos la bienvenida a la expositora, a la directora técnico-normativa de la OCE, la abogada Patricia Seminario Zavala. Damos la bienvenida también al director ejecutivo del Programa Nacional de Saneamiento Rural, el ingeniero Hugo Salazar Neira, y también al ingeniero Luis Yaxa, asesor del Gabinete de Asesores. Ingeniero, le doy pase para que pueda dar la apertura al conversatorio. Gracias a todos. Gracias, Patricia, por este apoyo que nos vas a dar. Gracias también a Luis Yaxa por haber coordinado desde el Gabinete de Asesores esta reunión. Y sin más preámbulo, empecemos, Patricia. Muchas gracias. Adelante. Gracias a ustedes. Bueno, para empezar, señalar que el tema de la reactivación era un tema de preocupación en el Ministerio de Economía y Finanzas, en lo que es inversión pública, porque como ustedes saben, tanto a nivel nacional, regional y local, se empezó el año con mucha expectativa por el tema de la ejecución presupuestal y la ejecución de las inversiones. Es más, el MEF a través de DGPMI trabajó desde el primer día del año para establecer, digamos, los proyectos priorizados, hacer un seguimiento permanente a cada una de las entidades, de los gobiernos regionales, para poder culminar las obras, para poder ejecutar el presupuesto también. Lamentablemente, esto se ha visto un poco truncado por todo lo que está pasando, por la pandemia, por la cuarentena, pero también era necesario establecer algunas medidas para, una vez que termine esto, reactivar nuevamente la ejecución de las obras, reactivar los contratos. Por eso se emite el Decreto Legislativo 1486, que establece un procedimiento excepcional de ampliación de plazo. Es decir, que ya con todo lo que es la paralización, con todo el plazo que se tiene que tener en cuenta para la incorporación o la implementación de medidas sanitarias, no se va a usar lo que dispone la ley de contrataciones, que es procedimientos, por ejemplo, de ampliación de plazo. Lo que se usa o lo que se tiene que aplicar es lo que establece tanto el 1486 como la Directiva 005 OCE, que establece ya algunos procedimientos, ¿no? La idea de este procedimiento es que sea mucho más célere, y en este procedimiento o en esta normativa también se incorpora el tema de poder acordar con el contratista, tanto entidad como el contratista, algunos temas para modificar el contrato, ¿no? Son dos temas que tener en cuenta. Esta ampliación excepcional de plazo y además también modificaciones contractuales. ¿Y cuál es el procedimiento que se establece para la ampliación excepcional de plazo? Ahí se ha señalado que 15 días desde lo que se decía en el DL, ¿no? Y en la directiva era 15 días luego de terminada la cuarentena o de el inicio de actividades emitidas por el sector competente, se iniciaba el plazo. Sin embargo, sabemos o tenemos que tener en cuenta que se emitió el DS 101-2020 PCM, que estableció expresamente a partir de cuándo o cómo se computaba este plazo de los 15 días. Y ahí, si tenemos en cuenta eso, a partir del 5 de junio, los contratistas tendrían hasta el 19 de junio para efectos de presentar su solicitud de ampliación de plazo, ¿no?
Pero también hay que tener en cuenta, y esto también lo ha dicho el MEF, que en algunas zonas que son todavía de riesgo, habría que esperar también las resoluciones específicas de esas zonas, ¿no? Entonces, tendríamos que tener en cuenta los 15 días a partir del 101 o los 15 días respecto a zonas que sean de alto riesgo. ¿Y qué se tiene que presentar, qué tiene que presentar el contratista con esa solicitud de ampliación de plazo, de ampliación excepcional de plazo? Tiene que presentar la cuantificación de la ampliación excepcional de plazo. Y esto es importante porque algunos dicen, ¿y qué plazos tengo que considerar ahí? Obviamente, hay un plazo de paralización de la obra por efectos de la cuarentena. Hay otro plazo respecto a la implementación también de las medidas, todo lo que se tiene que hacer en obra para poder empezar a trabajar ya o ejecutar la obra, ¿no? Por ejemplo, ampliación de campamentos, establecer una zona de desinfección, de repente establecer un tópico ahí con una enfermera, un médico. Entonces son varias cosas que por las medidas propias de cada obra, dependiendo, ¿no?, de la obra que se trate, de la envergadura, se van a establecer esas medidas, ¿no? Entonces, el plazo de paralización, el plazo de la implementación de esas medidas y el plazo que significa ejecutar la obra con las nuevas medidas, ¿no? Es decir, ahí hay que ver cuánto más me va a demorar la obra, porque donde trabajaban 100 obreros, ya no van a trabajar 100 obreros, sino solo 50. ¿Cómo me va a rendir cada partida? Obviamente esto va a ser estimaciones, lamentablemente esto es nuevo para todos, no hay estadísticas, no hay antecedentes, no hay información previa que me pueda dar una pauta más clara de cuánto más voy a necesitar o cuánto me va a significar en plazo, el nuevo plazo de la obra, ¿no? Entonces, esa cuantificación la tiene que presentar. El nuevo cronograma de ejecución de ejecución de obra, ¿no? El inicio, el reinicio, porque hay algunos que dicen, ¿qué pasa si alguna obra todavía no se ha iniciado el plazo de ejecución? Como ustedes saben, en obra, el plazo para que inicie el plazo de ejecución se tienen que dar algunas condiciones. Algunos contratos se quedaron justo ahí, todavía no había iniciado, entonces también puede ser que recién va a iniciarse el plazo, o el reinicio porque ya estaba en ejecución de obra y se paralizó. El programa de ejecución de obra, ¿no? El calendario de avance de obra, el nuevo calendario de adquisición de materiales, el plan de seguridad y salud para los trabajadores y la propuesta de reemplazo de personal, si es que tengan que reemplazar algún personal. El plan de seguridad es más o menos lo que se va qué es lo que se va a implementar, qué es lo que se va a adquirir, qué es todo lo que se necesita para reiniciar la obra con las medidas, ¿no? Entonces ahí estará todos los implementos que se tengan que comprar, distintos a los con los que se trabajaba, la implementación de zonas nuevas, ampliación de zonas como el comedor, el vestidor, el campamento en sí, ¿no? Eso es lo que presenta el contratista, todo eso, y la entidad tiene también un plazo para evaluar la documentación que ha presentado y la aprobará, y si no presenta completa la documentación, le puede dar 2 días para subsanar. Aquí hay que tener en cuenta también, por el momento estamos hablando de plazo, pero acá en esta solicitud también tiene que presentar una cuantificación de gastos y costos que están referidos a la paralización y a la implementación de medidas. Esos costos y gastos sí se presentan con esta solicitud. Son los los que se necesita para el reinicio.
Cabe señalar que la directiva lo que ha establecido es que sí o sí se tiene que usar este procedimiento. Es más, la directiva también señala que así no lo presente en plazo o así no lo presente, digamos, completo, no se va a declarar improcedente esa solicitud. Tendrá que subsanar o tendrá que presentar, o la presentará, bueno, cuando tenga toda la documentación completa. Es más, la directiva señala que si no la presenta en los 15 días y la presenta, digamos, extemporáneamente, se le va a cobrar una penalidad por ese retraso, ¿no? Entonces, es la única forma que va a tener el contratista para efectos de poder volver a ejecutar la obra, ¿no? Como le señalaba, la entidad tiene 15 días también para resolver esta solicitud o para pronunciarse sobre esa solicitud. Hay que tener en cuenta que la entidad evaluará la documentación, es con opinión del área usuaria, y puede que la acepte porque todo lo que ha presentado el contratista está correcto. El tema del plazo, digamos, no tiene ningún problema con el plazo que ha solicitado el contratista y tampoco con la cuantificación de los costos y gastos que ahí se señalan, ¿no? Por la paralización, por la elaboración de los documentos o la implementación de medidas y por la movilización de personal y equipo. Si está de acuerdo, la entidad aprueba lo que conforme a cómo lo ha presentado o solicitado el contratista, pero si discrepara, si no estuviese de acuerdo o con los plazos o los conceptos económicos, lo que señala la directiva es que se aplica provisionalmente los términos de la entidad. Es decir, que si hay algún tema por el plazo, es decir, por ejemplo, el solicitante o el contratista solicitó una ampliación, ¿no? Con todos los plazos de 200 días más, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, la entidad revisando dice, no me parece que sean 200 días, me parece que solo son 180 días. Entonces, se aprobará con los 180 días. Lo que puede pasar ahí es que el contratista dice, bueno, sí, son 20 días, sí, no, creo que hubo un error ahí y no tenga ningún problema, pero si sigue insistiendo en que sí, esos 20 días sí corresponden, tiene expedito de llevarlo eso a controversia y poder resolverlo, solucionar la controversia conforme se haya establecido en el contrato, ¿no? Respecto a los mecanismos establecidos en el contrato. Pero eso significa que no se detiene digamos, este reinicio, ¿no? Porque sí se va a aplicar provisionalmente los términos planteados por la entidad y se sigue adelante. Hablamos de plazo, pero también hablamos de conceptos económicos. Habrá unos conceptos económicos en los que la entidad puede que no esté de acuerdo y se aprobará conforme lo que señala la entidad. Aquí es tener claro de que todo lo que se apruebe una vez que la entidad ya se haya pronunciado, se entiende modificado el contrato en esos términos, ¿no? Para el pronunciamiento de la entidad es importante que la entidad establezca claramente y precise claramente los fundamentos cuando haya una discrepancia, ¿no? Porque eso va a ayudar a que el contratista reconozca que de repente hubo un error o que incluso, siendo muy poco el impacto y no ir a una controversia, acepte los términos de la entidad
y o si no, llevar pues la discrepancia y saber claramente cuál era digamos, la posición de la entidad respecto a lo que había solicitado y en lo que ha discrepado, ¿no? Eso es sobre la evaluación. Cabe señalar que, y reiterar que la entidad tiene un plazo, y si ese plazo no cumple con ese plazo, se entiende por aprobadas las modificaciones conforme la solicitud del contratista. Pasamos a la otra, no sé por qué. Respecto a la cuantificación, es necesario señalar que en esa solicitud de ampliación excepcional de plazo tenemos lo del plazo y tenemos lo de los costos y gastos por la paralización y por la implementación de medidas, todo lo que sea ampliación de los campamentos, establecimiento de algún tópico, etcétera. Pero hay otro momento que es el que tiene el contratista para solicitar la cuantificación de los costos referidos ya a la ejecución de obra, es decir, el impacto de todas estas medidas o de las formas de trabajo en la nueva forma de trabajo en la obra, que son los que ya se refieren a cada una de las partidas, a cada rendimiento de partidas. Por eso se ha diferido un poco, porque entendemos que el contratista sí va a necesitar un mayor tiempo para esa cuantificación de costos, y por eso ese segundo momento está contemplado que se solicite 30 días después, ¿no? 30 días calendario después de aprobada la solicitud de ampliación de plazo. Y ahí pedirá los costos y gastos que se requieran, y la entidad, de la misma manera como lo dijimos anteriormente, aprobará y se entiende modificado el contrato, o en todo caso, si no aprueba por lo que pedía el contratista, o aprueba, digamos, discrepa en algún punto, tiene que justificar y fundamentar su posición, y se aplicará provisionalmente en los términos planteados por la entidad, ¿no? En ambos casos, tanto para la aprobación de la ampliación excepcional de plazo como para también este reconocimiento de estos costos, el contrato se entiende modificado sin necesidad de suscribir un acuerdo adicional o adenda. Es decir, solo con con el sustento de la aprobación ya se entiende modificado el contrato. Por otro lado, ¿qué pasa con el supervisor de obra? La directiva no ha contemplado que el supervisor de obra también tiene que presentar una solicitud de ampliación excepcional de plazo. Lo que ha señalado es que, aprobada la solicitud de ampliación excepcional de plazo por el contratista, el contrato del supervisor se amplía por el mismo plazo, ¿no? Entonces, más bien, lo que sí señala la directiva es que sí, el supervisor lo que va a tener que, o lo que le corresponde presentar, es la solicitud para el reconocimiento y pago de gastos y costos por la implementación de medidas COVID. Y eso lo presenta a 10 días calendarios siguientes a la aprobación de esta ampliación excepcional de plazo, y la entidad también tendrá el mismo plazo para resolver, ¿no? Y de la misma manera, lo que le solicite el contratista se evaluará, lo aprobará de esta manera si no tiene ningún inconveniente, pero si discrepara, igualmente tendrá que
establecer o sustentar su posición en qué discrepa y se entenderá el contrato modificado en los términos aprobados por la entidad. Hay un tema importante que respecto a la implementación de estas medidas COVID, se ha dejado claro que no son, en el caso de obra, ni adicionales de obra, ni en el caso de supervisión, ni adicionales de supervisión, ¿no? Entonces, eso hay un tema que debe quedar claro, porque algunos siempre decían que se podía tratar de adicionales. No se ha contemplado como adicionales. El otro tema es el procedimiento para solicitud y entrega de adelantos. Hay la posibilidad de dar adelantos a los contratistas, a los ejecutores de obra. No se ha contemplado para el supervisor, sino tan solo para el ejecutor. Y se establece el plazo, ¿no? Son los directos, 8 días calendarios, luego de aprobada la ampliación excepcional de plazo, y la entidad en 7 días las tiene que entregar. Y en el caso de adquisición de materiales, adelanto de adquisición de materiales, es conforme al nuevo calendario de adquisición de materiales, insumos que haya presentado, que se haya aprobado, ¿no? Con la solicitud de ampliación excepcional de plazo. Y siempre como en la normativa tiene que presentar pues una garantía, ¿no? Aquí lo que se ha hecho en la solicitud de adelantos es que así no lo hayan contemplado en las bases, tiene la posibilidad de solicitarlo. Así ya le ha dado una parte de los adelantos, le podrá completar porque los porcentajes de adelantos han sido incrementados con el decreto legislativo 1486. Bueno, creo que eso es, falta el tema de qué hacer si hay nuevos protocolos sanitarios, ¿no? Como ustedes saben, las medidas para el reinicio se aprueban, o el plan, digamos, de implementación de medidas COVID se aprueban con la ampliación solicitud de plazo. Pero ¿qué pasa si ya están en ejecución y se dan nuevas medidas o ya luego de aprobado, ¿no? La ampliación excepcional de plazo? La normativa señala, o la directiva ha señalado, que estas se tramitarán como modificación contractual. Se presenta la solicitud, y luego la entidad lo aprobará, ¿no? Conforme los plazos ahí establecidos, y es el supervisor o inspector, ¿no? El que debe presentar ya la propuesta para la modificación del contrato respectivo, ¿no? Y eso se tramita, como señalaba, como una modificación contractual, que son las que se pueden dar una vez que, como hecho sobreviniente, ¿no? Sí, doctora, muchísimas gracias por los alcances que nos acaba de dar. Nosotros tenemos algunas preguntas que nos han remitido las unidades técnicas. Tengo acá las preguntas de la Unidad Técnica de Gestión Territorial. La primera pregunta es: ¿cómo se calculará la penalidad cuando el contratista no presenta su solicitud de ampliación excepcional de plazo hasta el 19 de junio? Sí, la norma, digamos, la directiva estableció el tema de la penalidad porque de una u otra manera, ya al haberse contemplado este mecanismo, una nueva figura que es la ampliación excepcional de plazo, y como está de por medio el reinicio de las obras, entonces no queríamos que no lo presenten. Entonces, ¿cómo se
¿qué se podía establecer para, digamos, de una u otra manera, empujar a los contratistas a que lo presenten rápidamente, a que no dejen pasar mucho tiempo? Y lo que se ensayó es un poco el tema de la penalidad. Por lo tanto, si dice cómo se va a aplicar la penalidad, nosotros tenemos el tema de la penalidad en la norma, ¿no? Entonces sería en función a esa fórmula, cómo se calcularía la penalidad por cada día de retraso en la presentación de esta solicitud, ¿no? Correcto. Tenemos otra pregunta de la unidad de gestión territorial. El mayor costo generado en las partidas por menor rendimiento. Para valorizar su pago, ¿se realizaría un presupuesto aparte? Ahí me gustaría decir dos cosas. Uno, no sé la parte operativa, pero en todo caso estoy con Luis Ángel Arteaga, que podría también complementar. Pero lo primero que hay que señalar también de un tema que está contemplado en la directiva es que cuando el contratista va a determinar los nuevos precios por los nuevos rendimientos y posiblemente, bueno, se va a incrementar no solo el plazo, sino también el costo por partidas, ya se entiende modificado en función a lo que le haya aprobado la entidad, ¿no? El contrato ya se entiende modificado, los nuevos rendimientos, los nuevos precios ya se entenderán modificados. Lo que la norma también ha señalado que estos se pueden, ya cuando esté en ejecución, se pueden revisar periódicamente. Es decir, que tanto el contratista como la entidad podrían señalar, mira, yo veo que esto no está yendo como más o menos se planteó, el rendimiento de determinada partida, tú le estimaste en tanto, pero aparentemente no está yendo así conforme lo presentaste. Por tanto, esto posiblemente tenga que ajustarse, ya sea en costos o en plazo. Entonces, eso también puede dar lugar a una modificación del contrato según lo acuerden las partes, ¿no? Aquí el tema o el objetivo es de ambas partes, debe ser la conclusión de la obra. Entonces, acá va a tener mucho que ver, digamos, aunque algunas entidades dicen no, ¿cómo voy a acordar? Acá la norma es la que le está habilitando a acordar con el contratista modificaciones. Aquí, como le señalaba, el objetivo común debe ser concluir la obra y también, obviamente, un marco, pues, de equidad, ¿no? De integridad, de transparencia, para efectos de que se puedan cumplir los objetivos. Respecto a la pregunta, bueno, el tema de una vez aprobados, ¿cómo se van a pagar? Eso es conforme las valorizaciones o como estén acordadas en el contrato, ¿no? Porque ya se entiende, ya modificado el contrato conforme a los nuevos costos, conforme al nuevo plazo y sería así como se ha aprobado y como se ha acordado. No sé si Luis Ángel quieras agregar algo. Sí, claro. Buenas tardes con todos. En línea con lo que señala la doctora Patricia, este pago de todos estos costos que se hayan generado por la implementación de las medidas, tal como lo dice la directiva, va a ser reconocido a través de las valorizaciones. Entonces es importante aclarar que no se va a tratar de una suerte de valorización aparte o paralela, sino que va a tener que incorporarse estos costos y ser reconocidos dentro del programa de valorizaciones que como parte de estas modificaciones se va a ajustar. En ese sentido,
todos estos costos se van a reconocer y pagar conforme al programa de valorizaciones establecido en el contrato. Continuamos con las preguntas. Sí, por favor, gracias. Sí, disculpe. Las obras suspendidas en proceso de modificación del expediente técnico deben también ingresar su plan al SISCOBIT. Eso, por lo que veo, no es un contrato de ejecución de obra. Aparentemente es un contrato de consultoría de obra para elaboración de expediente técnico. Los que tienen que ingresar al SISCOBIT sus planes de seguridad son todas las empresas. O sea, las empresas que ya vayan a reanudar actividades como empresa, tienen la obligación de presentar al SISCOBIT su plan, ¿no?, de seguridad en el trabajo, pero como empresa, porque si está reiniciando actividades, tiene que dejar registrado, antes incluso tenía que esperar la aprobación de eso, pero tiene que tener registrado cómo va a trabajar como empresa. Otro tema es, por ejemplo, lo que hablábamos ya para la obra en sí, ¿no? Para la obra presentará con la ampliación excepcional de plazo el ejecutor de obras un plan que ya se ha vinculado netamente al proyecto, a la obra en la que está contratado, para la que ha sido contratado, ¿no? Y ahí explicará o le presentará a la entidad que tengo que ampliar el comedor, ampliar el vestidor, ampliar el campamento, tantos metros cuadrados, tengo que poner una enfermera, etc. Eso ya es para la obra. Entonces, si me hablas de una empresa que elabora expedientes técnicos, sí lo va a hacer, pero como empresa, ¿no? Tenemos otra pregunta de la Unidad Técnica de Proyectos. Para la ejecución del componente social se contrata un proveedor de servicios para la ejecución de los planes de capacitación y otro proveedor para la supervisión de dichas actividades, ambos a través de adjudicación simplificada. Bueno, el tema, como ustedes saben, del procedimiento que se sigue, es por objeto contractual y por monto, digamos, por valor estimado de cada uno de los servicios, ¿no? Si del estudio que han hecho ustedes creen que lo más eficiente es contratarlo en conjunto, que no creo, porque me dice uno es el planes de capacitación y el otro es el supervisor de esos planes. Yo creo que no tendría que ser en conjunto, porque son distintos servicios, entonces va a depender mucho va a depender del objeto, ¿no? Del monto estimado por cada servicio, ¿no? Si cada uno es una simplificada, bueno, será una simplificada. Si es menos de eso, bueno, será o menos de 8 ITs, va a depender, ¿no? Le doy pase a la ingeniera Natildina, que quería complementar alguna pregunta con respecto al tema de proyectos. Ingeniera Natildina. Sí, buenas tardes con todos. Sí, efectivamente, en la unidad técnica de proyectos tenemos prácticamente varias inquietudes con respecto a lo que es el reinicio de la obra. Se indica por decirnos que en la solicitud de ampliación de plazo se va a evaluar 3 eventos de ampliaciones de plazo. El plazo netamente es por la cuarentena, sería un evento, y el segundo evento sería por la implementación de la medida de SISCOBIT. Y el tercer evento es la ampliación de plazo de ejecución de obra. Esos 3 eventos se evalúan en la solicitud de ampliación de plazo excepcional. Hasta ahí pregunto yo, porque cada evento va a generar un costo adicional, o sea, también voy a tener 3 costos, uno por la cuarentena, otro por la implementación de medidas SISCOBIT y el otro por la ejecución de la obra. Entonces, pregunto si esos costos que va a demandar en en los 3 eventos de la ampliación de plazo,
los ingenieros tienen que evaluarlo justo con su solicitud de ampliación de plazo. Entonces, la idea más bien sería de que todo lo que es costos lo presente el a la aprobación de la ampliación de plazo. ¿Por qué se indica esto? Porque la ampliación de plazo justamente va a marcar, por decir, ¿no?, si mi obra se va a ampliar 2 meses más y yo voy a aprobar esos 2 meses más, y con aprobación de esos 2 meses yo voy a generar mi presupuesto y me va a tener que, el contratista va a tener que presentar los sustentos para el reconocimiento de esos costos. Entonces, ese fue el fundamento más crítico que teníamos para poder aprobar una ampliación de plazo excepcional. ¿Qué comentario correspondería a ello, doctora? Sí, creo que usted ha entendido bien el tema de la directiva. O sea, en efecto, o sea, sabe cuáles son los plazos que van a considerar y sabe cuáles son los costos en un primer momento que se van a considerar en la solicitud de ampliación excepcional de plazo, ¿no? El tema, y es, digamos, como lo mencionábamos, primero los señalados en los que están directamente vinculados a la paralización, los otros por la implementación y los otros por removilización de personal y equipos. Esos son los que se presentan y esos son los que la entidad, digamos, para el pago, presentarán las facturas, las boletas, ¿no? Como habíamos mencionado, esos pagos irán ya, bueno, con las valorizaciones en su momento también, ¿no? Cuando los presenten. El otro tema, y es el que se difiere, es el tema de los que tienen que ver con el rendimiento de partidas. Como sabemos, cada partida tiene también un costo, un gasto, y están en función a cómo se van rindiendo, los días que me voy a demorar para, no sé, pues el vacío de cemento, para la partida que sea. Pero esto ya no va a costar lo mismo porque va a haber menos gente, va a tener más días, va a durar más días. Entonces, cada uno de esos se cuantifican después de aprobar la ampliación excepcional de plazo. Pero una vez que se apruebe, ya sea con la ampliación excepcional de plazo, los primeros costos o gastos que presenta, y después de la ampliación excepcional de plazo, que son los posteriores, ya modifican e incrementan, digamos, el monto del contrato, ¿no? Eso sí, definitivamente. Por eso, de una u otra manera, hay una evaluación para determinar si corresponde o no cada uno de esos costos o gastos que les va a plantear el contratista, les sean reconocidos y posteriormente pagados, ¿no? No sé, Luis Ángel, si quieres agregar algo sobre eso. Sí, bueno, definitivamente no podríamos hablar de ¿cómo se llama?, de pagos si no consideramos que también la entidad hace pues las gestiones necesarias para ¿cómo se llama?, obtener los recursos presupuestales con los que va a hacerse cargo de realizar estos pagos, ¿no? Y también dejar claro que si bien hay una etapa en la que el contratista plantea el incremento de costos o un impacto en lo que respecta al costo, los efectos económicos del contrato, también hay una etapa que es posterior a la aprobación de estas modificaciones, llámense ampliación excepcional de plazo o modificaciones contractuales, en la que va a tener el ejecutor que acreditar los gastos o costos en los que efectivamente ha incurrido, y esto será a través de la documentación que presente y que la entidad pues evalúe para efectos de realizar el pago a través de las valorizaciones correspondientes, ¿no? Muchísimas gracias por la respuesta. Muchísimas gracias también a ingeniera Natilina. Ella es la jefe de la unidad de
técnica de proyectos. Muchísimas gracias por su pregunta. ¿Nuestro director ejecutivo tendrá alguna consulta adicional al respecto? Gracias, Cintia. No, por otro lado, solamente para agradecer la participación de todos ustedes. Estamos contentos realmente que puedan apoyarnos con esta función. Sabemos que estrictamente lo que pueden nos responder es en el marco pues, de la ley de contrataciones y las disposiciones que se han dado para este caso de esta emergencia. Muchas gracias, Patricia. No sé si tienes algunas palabras finales. No, más bien gracias. Nosotros siempre tratando de apoyar a las entidades para que puedan tener o puedan, digamos, aplicar de mejor manera la normativa. En este caso es este procedimiento que es nuevo, pero es nuevo para todos también, ¿no? Porque las circunstancias que nos está tocando enfrentar son nuevas, pero la idea es empujar todos en la misma dirección, ¿no? Que es poder concluir las obras. Más bien gracias por la asistencia, he visto que ha habido una buena convocatoria y le voy a mandar también por correo la presentación para que la pueda difundir, ¿no? Muchas gracias, Patricia. Gracias a todos. Hasta luego, gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.